Muy buenas noches y bienvenidos a la réplica de Popular Televisión, bienvenidos al programa de este jueves 22 de junio en el que continuamos esas entrevistas a los candidatos y candidatas al Senado y al Congreso de los Diputados con motivo de las elecciones del 23 de julio. Esta vez solamente vamos a contar con un invitado por temas de agenda, pero sí continuamos pues con esas candidaturas primero al Senado. Y hoy le toca el turno al Partido Popular y al candidato a la Cámara Alta, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, que actualmente pues es diputado por Melilla. Así que primero le damos la buena noche, bienvenido Fernando y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paula, encantado de estar aquí. Gracias. Pues gracias a ti por estar aquí y preguntarle cómo asume esta candidatura que ahora es para el Senado, para estas elecciones. Bueno, pues con mucha ilusión porque es una nueva etapa, un nuevo reto, una variación de situación. Cierto es que he trabajado con bastantes senadores en el periodo que he estado en el Congreso en la 14 legislatura, porque hay muchas comisiones que son mixtas con Congreso-Senado, en la que trabajamos en armonía, pero lo que es cierto es que la interioridad física del Palacio del Senado pues no la controlo del todo porque he estado muy pocas veces allí, pero es un nuevo entorno. Será agradable, seguro. ¿Cómo ha sido este cambio con el tema de estas candidaturas? Porque tiene experiencia, como bien ha mencionado, como diputado y ahora pasa a ser candidato al Senado. También pues cambia un poquito los puestos, ¿no? Porque tenemos a Sofía Acedo como candidata al Congreso para estas próximas elecciones y ella actualmente es senadora. ¿A qué se ha debido este cambio? Bueno, yo siempre dije antes de la designación de las candidaturas, cuando me preguntaban si iba a repetir, si me volvía a presentar, yo he dicho que a mí me presentan, ¿no? Nosotros no nos presentamos, sino que nos presentan los partidos, ¿no? Siempre dije que yo estaba disponible, que me encantaría continuar representando a los melillenses y que sería el partido el que decidiese cuál sería la candidatura mejor. Lo cierto es que yo, recordando mi vida militar, nunca he estado más de 5 años en el mismo destino, siempre he variado, el más largo ha sido de 5 años, y el segundo más largo quizá fue cuando fui comandante general de Melilla, que duró 4. Entonces, estar 8 años en el mismo destino habría sido una anomalía para mí, para mi movilidad geográfica. Con lo cual, bueno, yo lo asumo con ilusión porque es un retos nuevos a los que estoy acostumbrado, porque como digo, siempre he vivido un poco reestrenando ubicación, cometidos o desempeños, ¿no? Con ilusión. Pero no sé a qué se debe, por cuáles son las razones por las que el partido ha optado por esta candidatura. Ellos saben cuáles son las razones por las cuales eligen a unos u otros y los sitúan en un puesto o en otro, no sé. Y también, ¿cómo valora estas candidaturas, no solo la suya y también la de Sofía Acedo al Congreso, sino también pues contando con Isabel Moreno también como candidata al Senado con usted? Bueno, pues yo creo que es conocido que el presidente Imbroda decidió dejar el Senado para concentrarse en la futura presidencia de la ciudad autónoma. Ya ha estado varias legislaturas o muchas legislaturas en el Senado y él optó por dejar paso a otras personas y entonces pues hay que incorporar una nueva persona. El partido ha decidido, había que incorporar también una mujer, porque esto en el Senado habitualmente es dos candidatos, pues es un hombre y una mujer. Pues yo recibo con muchísima ilusión también a Isabel Moreno, con la que tengo muy buena relación, muy buena amistad, y que es una política experta en la política de Melilla. Lleva tiempo dedicada a la política local en Melilla, la política autonómica, y conoce perfectamente la realidad de Melilla, y seguro que vamos a hacer un binomio, si los melillenses quieren, claro, esto siempre está sometido a la voluntad de los melillenses, un binomio eficaz de servicio a la ciudad de Melilla. Ahora, como candidato al Senado, ¿cuáles son las principales preocupaciones? O si llegase a tener este escaño en el Senado, ¿cuáles serían los primeros pasos si Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu llega a ser senador por Melilla? Bueno, pues un poco de continuidad con nuestra tarea en el periodo anterior, ¿no? La 14 legislatura ha sido una legislatura bastante tormentosa, caracterizada por la presencia de un gobierno de coalición, por bastante incomunicación entre el Partido Socialista local y el Partido Socialista a nivel nacional, y nosotros aspiramos a llevar al presidente Feijóo al gobierno, a la presidencia del gobierno, y que esta anomalía deje de serlo y que haya una fusión perfecta
entre la representación parlamentaria de los melillenses en las cámaras alta y baja y el gobierno de la nación. Entonces, nuestra principal ilusión es llevar adelante cosas que propusimos en la legislatura anterior y que no fueron atendidas, y que con respecto a Melilla hay una que es muy importante, que es la de visualizar los problemas de Melilla, que son muchos en todas las esferas laborales, políticas, sociales, económicas, educativas, sanitarias, en muchos frentes, pero desde una perspectiva multidisciplinar, es decir, global y integrando todos los problemas con un denominador común, que es la naturaleza y la condición fronteriza de la ciudad de Melilla, que es lo que permea toda la problemática que vive la ciudad, ¿no? Quería también ahondar en este asunto porque precisamente como diputado en sus comparecencias, cuando también ha estado aquí en Melilla, pues uno de los principales temas era las relaciones con Marruecos, la frontera y la inmigración. También quería preguntarle primero pues esa valoración un poco más concreta sobre cómo ha actuado el Gobierno central en esta última legislatura en estos sentidos, en referencia pues a la aduana comercial, a esa reunión de alto nivel con Marruecos y al final pues a esas relaciones con el país vecino que tanto pues que ha mencionado evidentemente pues como diputado. Pues como en tantos otros frentes, motivado, como digo, por la configuración de gobierno de coalición con dos extremos bastante combativos entre ellos dentro del seno del gobierno, pues de una manera errática. En lo que se refiere a la relación con Marruecos y a la relación exterior en general, es conocido que el presidente Sánchez ha tenido dos ministros de Exteriores. La primera fue la ministra Arantxa González Laya y después ha estado el ministro José Manuel Álvarez. En la época de la ministra González Laya se desató la crisis motivada por la falta de transparencia con Marruecos con respecto a la atención a un ciudadano saharaui en las instalaciones sanitarias españolas, que conllevó un desencuentro entre España y Marruecos motivado por esto. Ya veníamos arrastrando desde la misma llegada del gobierno de Pedro Sánchez a la Moncloa el desajuste de la aduana comercial y el cierre unilateral como una prueba de Marruecos de a ver hasta dónde se puede llegar en cada momento, ¿no? Y esa prueba pues a Marruecos le salió bien porque hemos pasado 5 años y la aduana comercial no ha cambiado de situación. Entonces es todo errático. Tenemos el episodio de la carta de marzo del 22, en la que España cambia su posición histórica con respecto a la gestión del Sáhara y en su proceso de acceso a una nueva situación después del proceso de descolonización. Y todo esto es un caldo de cultivo perfecto para que nuestras relaciones con Marruecos pues sean inciertas. Parecía, el gobierno depositó su confianza en que esa carta en la que España cambiaba de postura con respecto a la gestión del Sáhara iba a resolver todos los problemas, y se han seguido produciendo desencuentros porque Marruecos sigue probando hasta dónde puede llegar. Ayer asistí a una presentación de un informe elaborado por Europa Ciudadana que se titula El papel de Ceuta y Melilla en la agenda global, que creo que ha salido divulgado en los medios de comunicación, y en él se pone de manifiesto que Ceuta y Melilla necesitan, aparte de visualizarse a sí mismas desde el interior, proyectarse hacia el mundo de desarrollo que les es natural, que es la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Alianza Atlántica, el mundo en el que España está inmersa. No puede vivir esa dicotomía mientras España está pensando en la Unión Europea y en la OTAN y en la ONU y en la OSCE, Melilla está pensando en Marruecos y en qué dice Marruecos y hasta dónde nos permite desarrollarnos Marruecos. Tenemos que mantener unas relaciones de perfecta buena vecindad, de perfecta amistad, de colaboración profundísima con Marruecos, pero tenemos que hacer valer los derechos de los españoles que viven en estas dos ciudades. Y precisamente ahí quería preguntar también, el próximo gobierno, sea cual sea, ¿cómo tendría que actuar ante Marruecos? Hablando ya y haciendo ese hilo con esa buena vecindad, pero también protegiendo esa soberanía y la economía de Melilla, la situación socioeconómica. ¿Cómo debería actuar el próximo gobierno? Bueno, el presidente Feijóo
ha anunciado que si llega al gobierno, si los españoles le conceden la oportunidad de gobernar España los próximos 4 años, va a hacer un cambio tranquilo, un cambio en muchas cosas, que es lo que él ha denominado la derogación del sanchismo, que son muchas cosas que han configurado una forma de ejercer el poder en el gobierno de una manera unilateral y con poca colaboración y con penetración con el resto de actores políticos. España no pertenece cada 4 años al partido político que gana las elecciones, sino que pertenece durante todos los años a todos los españoles de todas las orientaciones políticas, y hay que conversar con todos y colaborar con todos. La relación con Marruecos tiene que estar acordada, tratada, gestionada con el resto de fuerzas políticas que representan al resto de los españoles, y tiene que proyectar una imagen hacia el país vecino de unidad, de criterio en todo lo que se relaciona o lo que se refiere a la relación entre España y Marruecos. El presidente Feijóo recuperará sin duda, si es elegido presidente, la sana costumbre de realizar el primer viaje exterior a Marruecos como país vecino de mayor, estoy tomándome atribuciones por él, pero estoy seguro de que así lo hará, el país vecino con mayor grado de colaboración con España y con el cual tenemos que mantener una relación intensísima. Y tiene que plantear las cosas en términos que Marruecos tiene que entender, de que tenemos 170.000 españoles viviendo entre Ceuta y Melilla, a los cuales España les tiene que garantizar la sostenibilidad, la vida digna, y eso no puede estar dificultado ni cuestionado por posturas unilaterales de Marruecos que perjudiquen la vida en estas ciudades. ¿Cree que podría cambiar la postura de Marruecos, porque así lo ha mencionado varias veces, esa postura en la que consideran que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas? Porque así se ha visto en declaraciones institucionales, así se ha visto en mapas que se han reflejado en el país vecino. ¿Cree que mejorando esas relaciones también podrían cambiar esa postura? Yo siempre he sostenido que lo que diga Marruecos unilateralmente y de forma esporádica por diferentes líderes políticos con respecto a Ceuta, Melilla o a Canarias, pues es una consideración que nosotros tomamos nota de ella, pero que no repercute en cómo debemos actuar y tratar los problemas. Marruecos puede, o las autoridades políticas de Marruecos, de un partido o de otro, pueden hacer declaraciones de la naturaleza que consideren oportuna, siempre que no sean atentatorias contra nuestra dignidad nacional, entonces habría que hacérselo ver, lo cual no llega más allá que eso. Nosotros tenemos la legitimidad de la legalidad internacional, Ceuta y Melilla son España, excepto estas manifestaciones esporádicas de Marruecos, nadie discute ese hecho, no cabe discusión. Y lo que corresponde al gobierno español es garantizar la vida, el bienestar y el futuro de sus ciudadanos en estos territorios. Si es con la colaboración de Marruecos al 700%, mejor que si lo es al 500%. Y si lo es al 500%, mejor que si no la hay. Pero si no la hay, pues no la habrá. Y habrá que garantizar el bienestar de estas dos ciudades, independientemente de las dificultades que plantea Marruecos, o a pesar de las dificultades que plantea Marruecos. Y haciendo referencia a ese consenso por parte de todas las formaciones políticas que ha mencionado anteriormente para acordar cómo serían pues esas actuaciones en las relaciones con Marruecos, ¿también cree que pues con la diversidad política que habría en las Cortes se puede alcanzar un consenso para después ver yo no hablo de consenso, hablo de colaboración, es decir... disculpa, colaboración. Sí. El consenso es algo que se puede perseguir y se puede no alcanzar, pero los gobiernos no gobiernan por consenso. Otra cosa es que gobiernen de espaldas al resto de formaciones políticas y al resto de ciudadanos que no les respaldan. El gobierno del Partido Popular no ha hecho nunca eso, ni lo va a hacer. El gobierno del señor Sánchez sí lo ha hecho. El señor Sánchez ha ignorado absolutamente y ha descalificado cotidianamente cualquier propuesta simplemente por el hecho de que venía de la oposición, regularmente del Partido Popular, pero también de los otros partidos de la oposición, como de Vox o de cualquier otro partido de la oposición. Mayoritariamente, lógicamente, los del espectro ideológico contrario al del señor Sánchez. Con otras formaciones políticas que no comparten plenamente su espectro ideológico, pero sí parcialmente, ha tenido mayor capacidad de entendimiento. Pero a la oposición, que representa casi a la mitad de los españoles,
no diré que a la mitad, esto es una expresión matemática difícil de valorar, pero que representa a una inmensa mayoría de españoles, pues simplemente no se ha ignorado. Nosotros no, el Partido Popular nunca ha gobernado de esa manera. Quiero recordar cuando se planteó el 155 en Cataluña, el presidente Rajoy lo hizo de acuerdo con el Partido Socialista, y dice que es que ellos respaldaron. Bueno, es que ellos les preguntaron, ahora no se pregunta nada. El señor Feijóo no ha sido consultado ni lo más mínimo para configurar la propuesta del Gobierno de España para la próxima presidencia de la Unión Europea, que ahora a lo mejor no lidera el actual Gobierno de España. Pero, en fin, esas cosas deben corregirse en política, y el Partido Popular y el presidente Feijóo están especialmente enfocados a corregir esas cosas en política. Lo que él llama derogar el sanchismo consiste muy importantemente en eso. También, conforme a ese cambio tranquilo al que ha hecho referencia, si Feijóo llegase a ser presidente del Gobierno, le pregunto concretamente, cambio tranquilo, pero ¿también será tranquilo ese cambio conforme a la aduana comercial si Feijóo llega a gobernar? Hombre, la aduana comercial lleva en tratos de a ver si se reabre, porque aquí se le ha dado un trato de igualdad a la aduana comercial de Melilla con la de Ceuta, cuando son radicalmente diferentes. La aduana comercial de Melilla ha estado funcionando muchísimos años, la aduana comercial de Ceuta no ha funcionado nunca, es una nueva infraestructura, no así la de Melilla, en cuanto a infraestructura y en cuanto a gestión de aduana. Llevamos 5 años sumergidos en un proceso de negociaciones y de conversaciones en los que no hay intención de avanzar. Eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que aprovechar nuestra presencia en la Unión Europea para que la Unión Europea coopere con nosotros y nos ayude a relacionarnos con nuestro vecino, porque también es vecino de la Unión Europea. Y la Unión Europea, como alianza de naciones soberanas, que es con mayor solvencia por multiplicidad de naciones de lo que lo es España, tiene capacidad de influencia en Marruecos. También tenemos que hacerlo todo, tenemos que intentarlo todo. También seguimos hablando de relaciones con Marruecos, pero más concretamente en materia de inmigración. Quiero recordar también que este sábado se cumple un año de ese salto pues que dejó desgraciadamente pues a 37 fallecidos, por lo que se han visto en la cifra, y a unos 70 desaparecidos, si no me equivoco. Yo quería preguntarle también cómo ha visto la actuación del Ministerio del Interior en cuanto a este suceso. Vamos a ver, nosotros hemos reprochado al Ministerio del Interior la falta de incremento de efectivos policiales y de Guardia Civil, de Policía Nacional y de Guardia Civil en Melilla, durante toda la legislatura. Los compromisos de perfeccionar la infraestructura de la valla, de la frontera, con el famoso peine invertido y toda esta infraestructura, o el desarrollo de la frontera inteligente en el paso de Benienzar, pues son proyectos que el Gobierno ha anunciado mucho, como ha hecho en bastantes ocasiones y en bastantes áreas, anunciar mucho y hacer la mitad de lo que anunciaba, y ha dejado a las fuerzas y cuerpos de seguridad en una situación de indefensión. En el caso del 24 de junio, el momento en el que más guardias civiles hubo presentes fueron 100, y acompañados de una veintena de policías nacionales. Esto fue lo que configuró el dispositivo español. Entonces, a partir de ahí, si la penetración en el paso fronterizo de Barrio Chino fue un forzamiento que 3 guardias civiles con unos sprays de gas no pudieron parar, y produjeron la penetración de los inmigrantes con los gendarmes marroquíes detrás de ellos, y ahí se produjo un descontrol de algo que sucedía en territorio español que no podemos dimensionar. En el territorio español no sucedió nada, pues es que no lo sabemos. No lo sabemos porque no hay visión directa y hemos tenido que abandonar esa posición. Para nosotros lo más importante es incrementar los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en Melilla para que se correspondan con la naturaleza de los riesgos y amenazas que experimenta la ciudad de Melilla desde el punto de vista de la seguridad, de la inmigración y de la situación fronteriza. Melilla es una ciudad de 86.000 habitantes, pero la dimensión de las fuerzas policiales presentes no se puede corresponder con las de una ciudad de la península de 86.000 habitantes. Tiene muchos más componentes porque no todos tienen frontera terrestre y marítima
aeropuerto, en una ciudad de 86.000 habitantes, tiene muchas peculiaridades esta ciudad que hacen necesario revisar al alza las plantillas de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y nosotros achacamos al ministro del Interior esa carencia. Él presume mucho de haber hecho incrementar los efectivos policiales en el conjunto de la nación, lo cual es cierto, han crecido, pero no ha orientado ninguno aquí. Aquí los ha tenido en reserva para cuando sucedía algo como lo del 24 de junio, mandar al día siguiente 200 guardias que permanecían aquí durante 2 o 3 días y ya no se producía nada. Pasó lo mismo en marzo de este mismo año, del año 22, y habíamos tenido un aviso de un intento de forzamiento de 2.500 migrantes con entrada de 500 y no había efectivos policiales suficientes. Se mandó al día siguiente 200 que estuvieron aquí 2 o 3 días, durante los cuales ya no se produjeron más saltos. Pero no puede ser que siempre sea un efecto reactivo. Nosotros queremos revisar eso. El Partido Popular lo lleva planteando desde hace mucho tiempo, incluso cuando estábamos en el gobierno, de hacer este incremento, que hasta el momento no se ha podido hacer, pero hay que hacerlo. También quería preguntarle su opinión en cuanto a las actuaciones del ministro del Interior, sobre todo también con el después, con la respuesta, por cómo se reacciona cuando se le pregunta por los fallecimientos, que sí hay constancia de que hubo fallecimientos en territorio marroquí, pero sobre todo en cuestión a esas relaciones con Marruecos, que volvemos a ellas en materia de inmigración, porque también se vieron a esos agentes marroquíes entrando y actuando en suelo español. Entonces, también cómo ve esa reacción y esas explicaciones, esas justificaciones de Marlaska, en el que pues insistía en que la coordinación era muy buena y que se actuó adecuadamente. ¿Cómo lo harían si Feijóo pues gobernase? ¿Cómo actuaría el Partido Popular también en este sentido? Bueno, yo lo he dicho al principio, nosotros visualizamos la problemática de Melilla en todos sus frentes de una manera multidisciplinar. No se puede afrontar los problemas de seguridad en los pasos fronterizos en Melilla con la Gendarmería de Marruecos, entre el Ministerio del Interior español y el Ministerio del Interior de Marruecos. Los problemas comerciales entre el Ministerio de Comercio de España, de la aduana comercial entre el Ministerio de Comercio de España y el ministro de Comercio marroquí. Todo sectorialmente. Tenemos un problema de sanidad, de cooperación sanitaria, de asistencia sanitaria personal. Tenemos menores no acompañados existentes en Melilla, que tienen sus familias en Marruecos. Tenemos una problemática grande que es transversal, no es sectorial en cada área para afrontarla. El ministro Marlaska, durante la gestión de la crisis del 24 de junio y la posterior, presumió de estar del lado de la Guardia Civil, pero hubo un coronel de la Guardia Civil que optó por pedir el cese en su destino porque le exigían identificar a determinados guardias civiles que aparentemente habían tenido la destreza de poder devolver alguna de las piedras que les habían lanzado a la cabeza. Y entonces había que identificarlos. Entonces, claro, se respalda a la Guardia Civil, pero luego se va fragmentando y segmentando para identificar a ese o aquel, y que la cosa acabe en culpabilidades de individuos que pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que realizan su tarea de una manera ejemplar, en las mejores condiciones de las que son capaces, habida cuenta del material del que disponen. Y no nos preguntamos si el material del que disponen, los efectivos con los que cuentan, son los necesarios. Eso es una cosa que queda al margen. Estamos con la Guardia Civil, respaldamos la actuación de la Guardia Civil, pero después empezamos a identificar individuos, a fragmentar las responsabilidades y acabar con un número indeterminado de guardias civiles en los juzgados. Y el ministro de rositas, eso no es consumible. También, cambiando de tema y como última pregunta, sí quería lanzar la cuestión que, aunque se dice mucho del Partido Popular, pues haciendo mención de ese objetivo de gobernar en solitario, en mayoría, pero en solitario, evitando pues pactos, cuando se le pregunta sobre todo si pactaría con Vox. También vemos pues que en algunas zonas como Valencia pues sí ha habido pactos entre estos dos partidos, e insisto también pues siempre se menciona que se intenta gobernar en solitario, pero si no hubiese otro remedio a pactar, ¿qué opinión le merece al candidato al Senado en este sentido? Que si no hubiese otro remedio que pactar, con quien hablaríamos en ese momento, pero no es el momento de hablar de eso, no es el momento de hacer hipótesis
sobre cuál es la voluntad de los españoles. Hay encuestas, hay sondeos. ¿Qué respaldo va a tener este? O se presume, o se cree que va a tener este, ese o aquel. Pero hay que esperar el resultado de las elecciones. Hablar por anticipado de pactos es una temeridad. No pero hablando en posibles escenarios, por supuesto, porque no sabemos cuáles van a ser los resultados, pero si se estiman diferentes escenarios y alguno de ellos son pactos, ¿qué piensa Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu al respecto? Si la gobernabilidad de España dependiese del acuerdo del Partido Popular con otras formaciones políticas, que pudieran ser Vox o cualquier otra, estoy convencido que el presidente Feijóo acometería ese esfuerzo para dar una gobernabilidad estable a los españoles, lógicamente. O sea, es una cuestión básicamente de sentido común, pero no se pueden anticipar. No, estamos inclinados a ganar las elecciones, a gobernar en solitario, a dar a los españoles lo que creemos que debe de tener los españoles desde un punto de vista de cambio tranquilo, con reducción del número de ministerios, con mejora de las condiciones económicas, con mejora de las condiciones laborales, con elevación de empleo, con reducción de las cargas impositivas, en fin, lo que el Partido Popular promueve y propone en su programa electoral. Lo de siempre, vaya. Pues con este titular ya concluimos. Muchísimas gracias, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, candidato al Senado por el Partido Popular. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la réplica. Un placer, Paula. Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora sí tenemos que acabar, aunque normalmente tenemos 2 entrevistas. Hoy en el programa de este jueves pues solamente contamos con el candidato al Senado por el Partido Popular. Aquí finalizamos. Muchísimas gracias por su puesto. Les esperamos la semana que viene con más entrevistas. Que pasen una buena noche.